Bienvenida. Hoy, nos sumergimos en una idea que si la dejamos calar un poco, podría cambiar la forma en que percibimos casi todo a nuestro alrededor. Y si la clave para entender nuestra vida, nuestros conflictos, nuestras alegrías, no estuviera tanto en las cosas separadas que vemos, que nombramos, sino en esas conexiones a menudo invisibles que existen entre ellas. Tenemos delante un artículo que a mí me ha parecido fascinante, de Neil Brau. Se titula El poder de los patrones, pensar en términos de relaciones, no de cosas. Ya el título es una invitación, ¿verdad?, a cuestionar nuestra manera habitual de mirar. Nuestra misión hoy, en esta exploración conjunta, pues desgranar esta perspectiva, entender qué significa realmente eso de pensar en términos de relaciones, de patrones, y no tanto de objetos aislados, y ver qué implicaciones tiene, claro. ¿Listos para ver el mundo con otros ojos? Efectivamente. La propuesta central es nada menos que un cambio de paradigma. Lo que sugiere es dejar atrás una visión que el texto llama fragmentada, mecanicista. Esa de verlo todo como piezas separadas, ¿no? Como un motor. Exacto, esa misma. Porque argumenta que nos limita muchísimo. Y la alternativa que propone es, abrazar una visión sistémica, relacional. Vamos a analizar por qué el autor cree que este salto es tan crucial. Casi una necesidad hoy en día, diría yo. Claro. En esencia es entender que el todo es más que la suma de las partes, y que son las interacciones entre esas partes lo que de verdad define el sistema. El artículo arranca fuerte, sí, pone el dedo en la llaga, ¿verdad? Critica cómo nuestra cultura, sobre todo en Occidente, nos enseña a ver todo como cosas separadas. Ajá. Parece que el lema es divide y vencerás. El cuerpo por un lado, la mente por otro, el trabajo aquí, la familia allá, este problema aislado de aquel otro, como si fueran, compartimentos estancos. Pero, ¿funciona así la vida realmente? ¿O es una simplificación que nos acaba pasando factura? Exacto. Esa es la cuestión que plantea. El autor argumenta que esa fragmentación es, en gran medida, artificial. Una construcción mental que puede ser útil para ciertas cosas, no digo que no, pero peligrosa si se convierte en la única manera de mirar. Claro, porque nos desconecta de lo que él llama el flujo natural de la vida, que es, por definición, interconectado. Y aquí viene el giro clave que mencionabas antes. Propone que lo verdaderamente importante, lo que da forma a nuestra experiencia, no son tanto los objetos, las entidades aisladas, el qué. Eso es, no tanto el qué, sino las relaciones invisibles que tejen todo eso. Relaciones invisibles. Suena un poco, abstracto quizás. ¿Cómo se traduce eso a algo concreto? Porque es fácil perderse ahí. Es una buena pregunta, sí. Pero el texto lo concreta bastante bien, fíjate. Sugiere que si nos enfocamos solo en el qué, el objeto, el síntoma, el problema puntual, es como mirar solo un fotograma de una película. Nos perdemos la trama completa. ¿Vale? La clave, insiste, está en el cómo. ¿Cómo se relaciona esto con aquello? ¿Cómo interactúan los distintos elementos? Y esta es la esencia pura del pensamiento sistémico. Una perspectiva que, bebe de la teoría de sistemas, de la cibernética, y también, como se menciona, de la ecología profunda. Esa visión que nos recuerda que somos parte de la red de la vida, ¿no? No los dueños. Justo eso. No estamos por encima, sino dentro. Y un punto que subraya con fuerza, casi como un lema, es: pensar en cosas nos encierra. Pensar en relaciones nos libera. Me gusta esa frase. Pensar en cosas nos encierra, pensar en relaciones nos libera. Para ilustrarlo pone ejemplos muy gráficos. Un síntoma físico, por ejemplo, un dolor de espalda crónico. Si lo ves como una cosa, lo tratas de forma aislada. Vas al fisio, te da un masaje y ya. Claro. Pero si lo ves relacionalmente, te preguntas, ¿cómo se relaciona esto con mi estrés en el trabajo? Con patrones posturales que he aprendido, quizás con emociones que no expreso, o incluso con historias de mi familia. De repente, el problema se expande, se conecta. Entiendo. El otro ejemplo que me pareció muy potente fue el del conflicto de pareja. La tendencia normal es buscar al culpable, ¿no? La cosa que falla en la relación, quién empezó, quién tiene razón. Precisamente. Y el enfoque relacional cambia la pregunta radicalmente. En lugar de quién tiene la culpa, se pregunta ¿cuál es la dinámica que estamos creando juntos? El texto lo llama una danza relacional. Un patrón de interacción en el que ambos participan, muchas veces sin darse cuenta. Quizás uno critica, el otro se retira, y eso provoca más crítica,
y así. Un círculo vicioso. Exacto. No hay un único culpable. Hay un patrón compartido que genera sufrimiento. Y lo mismo dice de un bloqueo creativo o vital. No es una cosa sólida que nos para. Desde esta óptica, sería un flujo de energía interrumpido. Un flujo interrumpido. Sí, dentro de un sistema más amplio de creencias, miedos, hábitos, relaciones. La perspectiva cambia totalmente donde pones el foco para intervenir. Esa idea de la danza relacional resuena mucho, la verdad. Quita un peso enorme de la culpa individual y abre una vía para entender la dinámica sin señalar con el dedo. Ahora, si no hablamos de cosas, ¿qué es exactamente un patrón según esta visión? Porque sigue sin ser algo que podamos tocar. Correcto, no es tangible como un objeto físico, pero sus efectos son muy, muy reales. El texto lo define de forma bastante clara. Una forma recurrente de relación o comportamiento. Una forma recurrente. Sí, no es el contenido específico de una vez, sino la estructura que se repite, la forma que vuelve a aparecer. Piensa en ello como las reglas no escritas de una interacción o como la melodía que se repite en distintas canciones. Vale, como una plantilla invisible, algo así. Los ejemplos que da ayudan a entenderlo mejor. La manera automática en que alguien reacciona a la crítica. Se defiende a muerte, se hunde, contraataca. Ya. O cómo ciertas emociones tienden a expresarse en el cuerpo. Tensión en los hombros con el estrés, nudo en el estómago con el miedo. O la forma característica de relacionarse con el dinero. Acumulas, gastas compulsivamente, tienes miedo a que falte. Patrones con el dinero, con la autoridad, con el amor, con el tiempo. Exacto. Incluso lo describe de una forma muy bonita como un ritmo interno que repetimos sin darnos cuenta. Son estas pautas repetitivas las que al final dan forma a nuestra experiencia cotidiana. Es como si tuviéramos coreografías invisibles, ¿no? Que ejecutamos una y otra vez en distintas áreas de la vida. Y supongo que la idea es que, si no las vemos, estamos como condenados a repetirlas. Exactamente. Observar estos patrones, sacarlos a la luz, es lo que permite ver más allá de lo anecdótico, de la superficie. Es empezar a entender esas estructuras invisibles que, como los hilos de una marioneta, mueven nuestras acciones y reacciones. Cambia el enfoque totalmente. Claro, en lugar de mirar solo a los actores en el escenario, las personas, los eventos, empezamos a fijarnos en la coreografía que siguen, en la música de fondo que marca el ritmo, incluso en el diseño del propio escenario. Es como ver la gramática oculta de nuestra vida. Fascinante. Es que de verdad es como cambiar las gafas con las que miramos. Para profundizar en esto, el artículo menciona a Gregory Bateson, una figura clave en el pensamiento sistémico, que aporta su visión específicamente a esta idea de pensar en relaciones. Bateson es fundamental, sí. Su trabajo es complejo, pero el artículo rescata una de sus ideas centrales. La sabiduría reside en entender los patrones que conectan. Los patrones que conectan. Eso es. Para Bateson, la mente no era algo que estuviera confinado dentro del cráneo. Él hablaba de la mente como algo distribuido en el sistema más amplio, en la relación entre los elementos. ¿Cómo? ¿Distribuido? Sí, o sea que la inteligencia, la capacidad de adaptación, la conciencia, no residen solo en el individuo aislado, sino que emergen de la interacción, con el entorno, con otras personas, con la información. La unidad de análisis para él no era la cosa, era la relación. O sea que, según Bateson, mi mente no termina en mi piel, sino que incluye, por ejemplo, mi interacción contigo ahora mismo. O cómo me relaciono con este espacio. Esa es la idea radical. La mente como un fenómeno ecológico, relacional. Y esto tiene implicaciones enormes, claro. El artículo las aplica a la vida diaria. Sugiere que la sanación, el crecimiento personal, la resolución de problemas, no dependen tanto de hacer cosas distintas de forma aislada. De forzar cambios en una pieza solo. Exacto. El verdadero cambio, el que dura, vendría de ver desde otro lugar, de percibir y comprender esas conexiones, esos patrones que están por debajo. Cambiar la percepción del sistema completo es lo que permitiría que nuevas acciones surjan de forma más orgánica, más sostenible. Vale, la teoría es potente, atractiva, ¿sí? Cambiar la percepción como motor del cambio en vez de solo la acción directa. Suena hasta más eficiente a largo plazo. Pero, claro, aquí viene la pregunta del millón. ¿Cómo empezamos a aplicar esto? ¿Cómo se entrena esa mirada para pensar en patrones
en medio del caos del día a día. Porque una cosa es entenderlo con la cabeza y otra es vivirlo, claro. Eso. Por suerte, el artículo da algunas pautas prácticas, ¿no? Sí, afortunadamente no se queda solo en lo abstracto. Ofrece 3 pasos concretos que, bueno, requieren práctica, evidentemente, pero parecen un buen punto de partida para cultivar esta mirada relacional. El primer paso es observar los ciclos que se repiten. El texto nos invita a ser como detectives de nuestra propia vida. Me gusta eso de ser detectives. ¿Qué situaciones parecen volver una y otra vez, aunque cambien las personas o el lugar? ¿Qué reacciones, emocionales o de comportamiento, se disparan solas ante ciertos estímulos, como la inseguridad, el juicio de otros, la presión? Reacciones automáticas. Eso. Notamos que atraemos o rechazamos siempre al mismo tipo de personas o situaciones. El artículo sugiere que detrás de estas repeticiones no hay solo casualidad, hay un patrón sistémico funcionando. Una lógica interna que podemos empezar a descifrar si prestamos atención, de forma sostenida y curiosa, sin juzgar de entrada. Entiendo. No se trata de juzgar la repetición como mala, sino de entender su mecánica. Vale. ¿Y el segundo paso? El segundo es cambiar el foco de la culpa a la dinámica. Este es un movimiento clave. Consiste en resistir esa tentación tan humana de buscar culpables, ya sea en nosotros mismos o en los demás. El quién empezó o de quién es el problema. Exacto. Y en lugar de eso, preguntar, ¿qué está pasando entre nosotros? ¿Cuál es la interacción que se está dando aquí? Vuelve al ejemplo de la pareja que discute. En vez de pelearse por quién tiene razón, la invitación es a observar esa danza inconsciente que bailan juntos. La danza. Sí. ¿Qué movimiento hace uno que parece invitar casi inevitablemente a un movimiento concreto del otro? ¿Cuál es la secuencia que se repite? ¿Cómo contribuye cada uno, sin querer, a mantener ese patrón vivo? Es pasar del juicio moral a la observación funcional, digamos. Eso requiere humildad, ¿eh? Y una perspectiva más amplia. Reconocer que una es parte de la dinámica, no solo víctima o juez. Suena difícil, pero Muy liberador también.